¿Cómo están esta mañana? Qué bueno. ¿Qué me gustaría que compartiéramos, que aprendiéramos entre todos esta mañana? Y es un proceso, voy a decir, de carácter natural, pero también de carácter espiritual, que es el crecimiento. O sea, un bebé cuando nace, nace, ¿o no? Perdón lo obvio, pero nace, es una vida nueva, ¿no es cierto? La vemos ahí que para los que han tenido, no voy a decir las mujeres, pero obviamente para los hombres que han tenido la posibilidad de ver un recién nacido, es algo, uno lo toma, no sabe qué hacer, es como... Pero es algo increíble ver cómo algo que se fue formando poco a poco, ¿no es cierto?, en el vientre de la madre, que no está a la vista nuestra. Hoy día, con la tecnología a través de la ecografía podemos ver, pero no es una imagen, digamos, completa, pero uno ve el crecimiento y cuando llega uno queda maravillado. O sea, no hay palabras para ver en las manos de uno, principalmente como hombre, a un hijo, ¿cierto? Tuve la bendición de poder recibir a mis dos hijos y es increíble. No me desmayé, por si acaso, ¿ya? No había una camita ahí al lado para mí, pero es increíble. Pero y es rico tener algo pequeñito, es bien fácil de tomar, de manipular, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo uno espera que este niño vaya creciendo, ¿no? El no crecimiento de un niño implica que algo no está bien. Es un llamado a atención. Oye, hay algo que está ocurriendo que está bien. Disfrutamos cuando un niño está recién nacido, ¿ya? Es rico, pero esperamos que poco a poco este niño vaya creciendo. Bueno, y en nuestras vidas también ocurre lo mismo. Nacemos por medio de el acto de confesar con nuestra boca, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el Señor. Y nosotros, cada uno de nosotros se ha puesto de acuerdo con Él. Hace unas semanas atrás Hamilton nos compartía acerca de una carrera, ¿recuerdan o no? Y dijo, mira, aquí esta carrera comienza cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí nos inscribimos en la carrera. Bueno, yo tomando esa imagen, esa idea de Hamilton, le digo que es lo mismo. Nosotros nacemos nuevamente desde el momento en el cual aceptamos al Señor Jesús, nos ponemos de acuerdo con Él. Ese es nuestro nacimiento. Pero se espera que durante el tiempo no solamente nos mantengamos en la misma condición, sino que se espera que haya un desarrollo de nosotros. Fíjense que esto no es extraño tampoco en lo que se refiere al liderazgo. Hay un autor que se llama John Maxwell y uno de sus libros muy entretenido a quienes tengan la posibilidad. Está en audiolibro también. Ya yo he tenido, a veces me toca por temas de trabajo transitar, digamos, un periodo a veces prolongado. Entonces aprovecho de colocar, y es bien interesante, se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Lo recomiendo, ¿ya? Si tiene tiempo ahí, colóquelo, porque esto no es solamente para personas que son ejecutivos, que trabajan en grandes directorios de empresas, sirve pero para cualquier instancia en la vida. Y hay una ley, que es la tercera ley que aparece ahí, que es la ley del proceso. Y habla que ninguna persona está exenta en su crecimiento del proceso, ¿ya? A veces a nosotros nos gustaría ver las cosas de manera inmediata, ¿no es cierto? No, es como que, oye, yo quiero ya tener el desarrollo rápido. Pero dice que eso es imposible, que se requiere en un proceso de crecimiento en el liderazgo un proceso, valga la redundancia. Porque en este proceso no solamente ocurren cosas que son buenas, ocurren a veces cosas que tal vez no son tan agradables, vamos a decir pequeños fracasos, pero son instancias que van desarrollando a la persona, que la van haciendo madurar. Y fíjense que en nuestra vida cristiana, nosotros a veces miramos con, voy a decir, sana envidia tal vez, no, la envidia no es sana, digamos así, pero
vamos a decir con envidia a veces, cómo vemos a algunas personas que, oye, esta persona cómo ha crecido, y dice, oye, pero qué increíble la forma en la cual actúa la persona, oye, qué increíble su conocimiento de la palabra, oye, me llama la atención cómo esta persona ora, y uno dice, bueno, me gustaría tener esto, me gustaría tener estas condiciones, estas habilidades, pero uno dice, pero detrás de esto hay un proceso. Hay un proceso de crecimiento. Y si queremos avanzar, el proceso no está exento. ¿Ya? No es una etapa que nos podamos saltar. No es como uno dice, oye, voy a tomar un atajo y quiero realmente ver crecimiento rápido en mi vida. La verdad es que ese tipo de cosas no existen. ¿Ya? Nuevamente, se necesita un proceso. Nos hablaba Hamilton de esta carrera, ¿no es cierto? Que no era una carrera de 100 metros planos, era una maratón. Bueno, el crecimiento en nuestra vida es así. No es algo que se da de un momento a otro. Quisiéramos a veces, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que las cosas se nos hagan de una manera más fácil. Pero el Señor ha querido que durante todo este proceso de nuestra vida nosotros vayamos creciendo. No es algo que se va a dar en un instante que yo digo, oye, ya después de 5 años yo considero que ya alcancé mi madurez espiritual. Porque no es así. Y tenemos ejemplos preciosos en la Biblia. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Juan, el evangelista. ¿Ya? La Biblia dice que él y su hermano Santiago eran llamados Boanerges, ¿no es cierto? Que significa hijos del trueno. Y no era por su fervosidad hacia el Señor, sino que tenían un carácter que era, pero... O sea, les decían algo y ellos inmediatamente se les salía todo lo espiritual, todo lo cristiano, ¿cierto? Oye, Señor, mira, no te recibieron en ese pueblo, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Pero una respuesta cristiana total. Yo me imagino el Señor, esto no lo han aprendido, ya llevan casi 3 años conmigo y tiene una forma de actuar, ¿no es cierto? Nos compartían también hace algunos días, nos compartían, oye, y la mamá ahí, ¿no es cierto? Decían, oye, Señor Jesús, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo, ambos, Santiago y Juan, cuando lleguemos al cielo, que estén sentaditos al lado tuyo, ¿no es cierto? Uno ve ahí cómo ellos también expresaban su cariño, ¿no es cierto? Su amor hacia el resto, no querían, ¿no es cierto? No querían figurar para nada, ya no querían parecer mejor que el resto. Pero bueno, vemos hombres que eran salvos. Santiago era un hombre salvo. Perdón, Juan era un hombre salvo. Pasó 3 años con el Señor Jesús. Y de tener un carácter duro, un carácter sin misericordia, sin compasión, duro, ¿ya? De un carácter tal vez egoísta, vemos cómo el Señor poco a poco lo trata a él. Y al final de sus años, ya casi una de las últimas cartas que fueron escritas, vemos en las 3 cartas de Juan, principalmente en la primera, se piensa que él fue el pastor principal en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Casi al final de sus tiempos, y vemos cómo hay un hombre que está totalmente transformado. Fíjense que su carta, en vez de hablar de la condenación, se enfoca en el amor. Hijitos míos, habla mucho acerca del amor. Entonces, hay un proceso de ser el discípulo o el más joven, ¿ya? Cerca de la edad, ya entre los 80 y 90 años, escribiendo esta carta, vemos cómo hay un hombre que está transformado. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Quisiéramos a veces nosotros, insisto, que la transformación, el crecimiento en nuestra vida fuese un proceso rápido. Pero el Señor no ha querido que sea así. El Señor ha dispuesto que cada día de nuestras vidas nosotros demos un paso para crecer. Un paso en esta carrera que nos compartía Hamilton. Cada día es un paso y un paso. Lo que sí no podemos negar es que sí es necesario el crecimiento. Una persona dice, mira, la verdad es que no estoy dispuesto a crecer. Mira, yo estoy bien aquí como estoy con el Señor, pero no crecer no significa que es un proceso estanco. Cada día, en el crecimiento, dando un paso, significa que estamos más cerca del Señor cada día. Y no crecer no es gratuito.
Significa que cada día, al yo no dar un paso, significa que me estoy alejando del Señor. ¿En qué sentido? Vamos a ver, se me va acá el control. Vamos a ver algunos errores respecto al crecimiento. Entonces, para entrar después los motivos por el cual debemos crecer. El primer error es cuando nosotros ponemos énfasis en decir que si yo no crezco no soy salvo. La verdad es que esto no es cierto, ¿ya? La Biblia dice que una vez que nosotros recibimos al Señor Jesús, una vez que confesamos nuestros pecados y nos ponemos de acuerdo con Él, inmediatamente somos salvos. El crecimiento está enfocado en otra cosa, porque si yo digo que debo crecer para alcanzar el cielo, entonces el énfasis está puesto en lo que yo estoy haciendo y no en lo que el Señor ya hizo. No quiero decir con esto que no crecer o no esforzarme no sea importante, pero vamos a dejar fuera de la ecuación en que si yo no crezco no soy salvo. Eso no es así. ¿Ya? Yo ya soy salvo por el hecho de haber recibido al Señor Jesús en mi vida. Y el otro, perdón, que no me funciona aquí muy bien el control. El otro error tiene que ver con, si me ayudan, ahí está, sí. Tiene que ver con cuando yo ponga el énfasis en el crecimiento versus el amor de Dios. Y ese también es un error. Porque la Biblia dice que yo, aun cuando era enemigo y contrario a Dios, es decir, que mis pensamientos, mis hechos daban cuenta de que yo no tenía a Dios, no lo consideraba en mi vida, aún así, Él ya me había amado. Hay otro versículo que dice que en esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que en que Él... Entonces, es importante entender que si yo estanco mi proceso en el crecimiento, no quiere decir entonces, en la medida que yo voy creciendo, entonces el amor de Dios hacia mí va creciendo. Tampoco es así. Ya tenemos estos dos errores. Uno, que la salvación no depende del crecimiento. Y lo segundo es que no porque Dios no me va a amar más porque yo voy creciendo poco a poco, ¿ya? Pero sí es relevante el crecimiento, ¿ya? Sí es relevante el crecimiento. Entonces, quiero que primero entendamos las razones por las cuales es necesario o es importante ir creciendo en nuestra vida. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué debiese animarnos? ¿Por qué nosotros cada día debiésemos preguntarnos si estamos creciendo o no? Si comparamos nuestra vida con una semana atrás, un año atrás, 10 años atrás, si yo me evalúo y digo, ¿he crecido o no he crecido en este periodo? ¿He crecido en este tiempo? Entonces, el primer motivo es porque crecer es un deseo de Dios. Crecer es un deseo de Dios. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3:18? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, creced. Y es interesante que este deseo de Dios no es una acción de un momento. Acá a veces se hace conveniente, es muy bueno ir al origen de esta palabra. Esta palabra en el griego, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra no es un evento de un momento, sino que es crecer y estar creciendo. No sé si me doy a entender. Es crecer y estar creciendo. Es como cuando está el mandato de ir y hacer discípulos, no solamente id, sino que mientras vayan yendo en el camino de su vida, hagan discípulos. Acá es lo mismo. El crecer no es algo que se ocurra, no es un evento que ocurra en un instante, sino que es algo que no tiene fin. Cada día nosotros debemos estar creciendo. ¿Cómo lo sé esto? Fíjense que Pablo
en una de sus declaraciones, en una de sus cartas, que dice, no que yo ya lo pretenda haber alcanzado. Pablo, con todo su conocimiento, con todo, vamos a decir, con toda la experiencia en su vida, con todo lo que en las cartas se nos declara y también textos históricos nos declaran de todo lo que hizo Pablo, fíjense que aún él no consideraba que ya había llegado al cenit de su vida. En este libro de las 21 leyes irrefutables del crecimiento se cuenta la historia de Theodore Roosevelt, un presidente de Estados Unidos. Entonces, a él se le había dicho desde pequeño que su padre lo vio y él era como delgadito, flacuchento. Dijo, mira, si tú no fortaleces, tu mente está bien, pero si no fortaleces tu cuerpo y tu mente, de la misma manera, no vas a llegar lejos. Entonces, él decidió de partida empezar a practicar box como deporte. Y en su vida él se fue, digamos, educando y creciendo y añadiendo sabiduría cada día a su vida, cada día aprendiendo más. Y dicen que cuando él murió, en el lecho, habían dos cosas. Una, que encontraron que debajo de su almohada había un libro. Es decir, hasta el último día él estuvo preparándose, considerando que era necesario porque no había llegado todavía a la máxima altura de su crecimiento. Y una persona dijo, mire, si menos mal que se lo llevó cuando estaba muerto, porque si hubiese estado despierto, él hubiese luchado con la muerte. Entonces, un hombre que estaba preparado, que consideraba que cada día había una oportunidad para crecer, para aprender, para entender nuevas cosas. Y hay un mandato entonces del Señor en que es necesario el crecimiento en nosotros. Orábamos al inicio, dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando yo oigo la voz del Señor que me dice que debo crecer, entonces ya no lo tomo como una carga, sino que entiendo que es para mi beneficio. El crecer entonces es un beneficio. Romanos 8:29 no está acá. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué entonces crecer no tiene fin? ¿Por qué el crecer es algo constante de cada día? Porque, según estuvimos estudiando también en nuestro congreso y lo hemos comentado acá, hay un solo plan de Dios para cada uno de nosotros, que es el conformarnos a la imagen de Cristo. Cada día entonces es una oportunidad para entender si alguna característica del Señor se está formando en mí, si se está desarrollando. Por eso que el crecer es un proceso constante, no termina. Cada día hay una oportunidad. Hay una oportunidad de extender mi amor, mi misericordia, mi conocimiento, mi perdón. Tener celo por el Señor, dedicar tiempo a las personas, madurar en su palabra. Cada día hay una oportunidad para crecer. Y Efesios 4, del 13 al 14, dice, a fin de perfeccionar, fíjense, el crecimiento habla de perfeccionarnos, no dejarnos así como la versión más o menos, no, si dejémoslo así, no. Hay un trabajo, un anhelo, un deseo del Señor de perfeccionar nuestras vidas. No de sacar nuestra mejor versión, sino que es sacar la mejor versión de Dios para nosotros. Crecer tiene que ver con perfeccionarnos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, mire, todos, cuando dice todos acá, ¿qué es? Por favor, mira al lado a la persona que tiene y dice, esto también es para ti, porque es para todos, ¿ya? Algunos piensan que este llamado, lo que vamos a leer posteriormente, este llamado es solamente para aquellos que ejercen cierto liderazgo, que tienen cierta preeminencia en la iglesia, cierto cargo, como usted quiera, llámele como usted, pero no, dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento tiene que ver con esto. ¿Cuánto
usted cuando se coloca una reglita al lado, usted está alcanzando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es personal. El trabajo en el discipulado tiene que ver con esto, con cómo quien guía a otra persona no la obliga, la ayuda, le muestra el camino para crecer. Insisto, no la obliga. Esto es algo voluntario. Pero el trabajo del discipulado tiene que ver con esto, con cómo ayudamos a otras personas, con nuestra experiencia, con nuestros errores, con lo que dice la palabra de Dios, para que esas personas vayan creciendo y cada día también puedan ir alcanzando la estatura de la medida de Cristo. Ese es el trabajo del discipulado. Para que seamos edificados, perfeccionados. Entonces, la primera razón de por qué tenemos que crecer es porque es un anhelo de Dios. Él quiere que crezcamos. Él quiere vernos estancados. Qué triste es cuando desde los cielos dice, oye, pero si yo tengo para esta vida, hay cosas para preparar para esta persona, para que crezca, para que se desarrolle, para que sea feliz en su vida cristiana. Este mismo autor, Pedro, en su primera carta dice que hemos sido llamados para una esperanza viva. Y a veces nos miramos la cara y de esperanza no tenemos nada, ¿no es cierto? Es como, oye, dile a tu cara que hay esperanza, una cosa así. Hemos sido llamados, rescatados, salvados para una esperanza viva. Y esta esperanza tiene que ver con que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y esto es voluntario. Nadie nos va a obligar. Nadie nos va a obligar. El segundo motivo por el cual también es importante crecer, te habíamos dicho que el primer motivo es porque es un deseo de Dios que crezcamos. Es un deseo de Dios. Y se me había ido algo ahí. Fíjense que está también en 2 de Pedro, versículos del capítulo 1, del 3 al 4, dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, ¿ya? Pero fíjense que Él ya nos ha dado todas las cosas. Y dice que, ¿para qué es esto? Para que seamos participantes de la naturaleza divina. Y aquí vamos a hacer un espacio, un entre paréntesis. Esto no quiere decir que nosotros vamos a llegar a ser Dios, ya como creen algunas doctrinas como los mormones, ¿no es cierto? Los mormones se toman de un versículo que está en un salmo, dice, soy dioses. Y hay una cantidad de... No tiene que ver con eso. Nosotros dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Y es muy simple porque la Biblia se explica a sí misma. Uno va, ¿no es cierto?, a Génesis, que es interesante, en Génesis, antes de la caída, y está la Trinidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero entendemos que ahí Dios no era cuerpo, era ¿qué cosa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en su condición espiritual, dice, sin cuerpo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el carácter. Hagamos al hombre a nuestra imagen, tiene que ver con el carácter, con las emociones de Dios, con la parte espiritual de Él, no con la parte física. Y acá cuando dice que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, no quiere decir que yo voy a ser Dios, sino que el carácter de Cristo es el que se va a ir formando en mi vida. Entonces hay un deseo de Dios de que la imagen de su Hijo se traduzca, se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y qué bonito sería que cuando cada uno de nosotros llegara al cielo nos dijera, he visto tu trabajo, ¿no es cierto? Buen siervo fiel, ¿ya? He visto cómo, mira, aquí tienes, aquí se perfeccionó mucho este carácter que veo en ti, es igual al de mi Hijo Jesús. En el perdón. Te esforzaste en esto. Te esforzaste en la misericordia. Mira, igual que mi Hijo Jesús. Eso quiere decir esto. Hay un deseo entonces del Señor, de Papá Dios,
de que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y esto es un proceso, por eso necesitamos crecer. Y el segundo motivo por cual es necesario crecer es porque esto también me protege. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Habíamos hablado recién acerca del discipulado, de esta posibilidad que tenemos que alguien nos acompañe. Pero en el crecimiento, obviamente, hay una relación, no voy a decir de dependencia, sino que muy estrecha en los primeros años, porque es como cuando un papá enseña a caminar al hijo, que no quiere que se caiga, lo toma, ¿no es cierto? Entonces hay una preocupación. Pero en la medida que este niño va creciendo y ya comienza a dar sus primeros pasos y camina, entonces el papá ya sabe que no tiene que estar cada tiempo atrás, porque ya sabe caminar solo. Entonces llega un momento en que también en el crecimiento de nuestra vida cristiana hay cosas que nosotros tenemos que aprender a ponderar, a evaluar, a discernir, porque no siempre voy a tener a una persona a mi lado, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo que ocurre, que un comentario o una nueva doctrina, ¿cómo demuestro yo que estoy creciendo cuando soy capaz entonces de evaluar yo? Esto no quiere decir que pueda pedir una ayuda, de consultar, pero es importante que yo comience a aprender a tomar mis propias decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto, ¿no es cierto? En que el adulto es capaz de tomar sus decisiones y tiene que ser responsable de sus decisiones, ¿no es cierto? Hay una parte... ¿Ahí sí? Sí. Hay una parte de nuestro cerebro que dice que se desarrolla hasta como los 24 años, 23, 24, que es la corteza prefrontal. Dice que esa parte de los niños que se va desarrollando es la que permite tener un juicio de respecto a las cosas, cuáles son las consecuencias. Entonces, los niños a veces hacen cosas sin medir las consecuencias, ¿no? Me acuerdo, estaba conversando ayer con mi hijo, que, oye, hijo, ten cuidado con esto. Y recuerda que una vez estábamos en una piscina y tomó jugando una de estas tablitas como de bodyboard, que son como de pluma bait, y la tiró así nomás. Y por allá casi le cayó en la cabeza a una señora. Porque los niños no miden las consecuencias, ellos actúan solamente. Y en la medida que este niño va creciendo, esto se va formando en el cerebro, y esta parte del cerebro es la que le permite tener el juicio de cuáles son las consecuencias de las cosas. Entonces en nuestro crecimiento espiritual ocurre lo mismo. Nuestra, voy a decir, corteza prefrontal espiritual se empieza a formar, y yo tengo que empezar a tomar las decisiones. Fíjese que hay preparando esto me acordaba un versículo que está en Josué, en el capítulo 1. Josué quería mucho a Moisés, ¿o no? Yo creo que Josué se sentía seguro porque estaba Moisés a su lado. Moisés era el hombre sabio, el que tomaba las decisiones, Dios lo acompañaba. Y cuando se muere Moisés, Josué tiene que haber sentido: hasta aquí llega, ¿qué hago yo ahora? ¿No es cierto? Pero ¿qué le dijo el Señor? Si como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Habían dos posibilidades. Josué se podría haber quedado llorando en la cuneta, ¿no es cierto? Ahí llorando, diciendo: no, se me fue, ya no tengo nada que hacer, no sé cómo seguir ahora. O decir: todo este tiempo, al lado de Moisés aprendí, me fui desarrollando y fui creciendo, y ahora yo también tengo que tomar mis propias decisiones. Entonces el crecer me ayuda a eso, a tomar decisiones yo. En momentos que son cruciales en mi vida, debo aprender a tomar decisiones. Si yo comienzo y tengo juicio, criterio para tomar las decisiones, significa que voy creciendo, voy madurando en mi vida. Si siempre empiezo a depender de otras personas, entonces significa que hay algo que no se ha ido desarrollando y que es necesario desarrollarlo. Pero debo tomar mis decisiones. A veces cometeré errores, por cierto, pero
no hay ningún proceso de crecimiento que no esté exento de errores. Ninguno. Ninguno. ¿Ya? Mi hijo más pequeño estaba aprendiendo a andar bicicleta y Rose me decía, ay, pero que no se caiga. Mi amor, se tiene que caer. Forma parte de aprender a andar bicicleta, ¿o no? ¿Quién no se cayó cuando aprendió? Todos nos caímos, todos con las rodillas peladas, ¿o no? Todos. Y algunos, como yo me incluyo hasta con el labio a veces partido. Forma parte. ¿Ya? Y cometeremos errores, pero la idea es que poco a poco estos errores van a ser menos porque comienzo a tener más juicio, entiendo cómo funcionan las cosas. Entonces, esos son los dos, vamos a decir, motivos principales por los cuales debemos crecer. Y hay uno más que tiene que ver con el conocimiento de Dios y amor por Él. Es relevante que si yo empiezo a crecer, entonces se tiene que dar de manera lógica que mi conocimiento, mi avidez, mis ganas de conocer más de Dios y acerca del Señor Jesús tienen que ir creciendo. ¿Cómo demuestro mi crecimiento? Porque cada día entonces, mis ganas, mi anhelo de conocer más de Dios se va desarrollando. Quiero, dado que hoy tenemos Santa Cena, vamos a pasar a ver algunos puntos que dan cuenta de mi evidencias del crecimiento. Vamos a decir que estas son evidencias del crecimiento. Ya vimos en primer lugar que era el crecimiento, ¿no es cierto? Compartimos algunos errores, ¿no es cierto?, del crecimiento versus la salvación y el crecimiento versus el amor de Dios. ¿Sí? ¿Estamos todos, sí o no? Sí. ¿Vamos todos juntos en el barco? ¿Alguien no? Como decíamos el otro día, estábamos así en el... ¿Alguien se cayó en las clases? No sé, ¿alguien se cayó del barco? ¿Alguien necesita chaleco salvavidas? ¿No? Perfecto. ¿Ya? Los japoneses tienen una forma muy especial de enseñar y de entrenar. Los japoneses dicen, si una persona no sabe, enséñele nuevamente. Si esa persona no sabe, enséñele nuevamente. Si una persona no sabe, enséñele nuevamente. Y si la persona al final no sabe, ya despide al entrenador, dice. Estoy preocupado, por eso yo estoy preguntando. ¿Ya? Por eso tenemos que asegurarnos siempre que los conceptos nos queden a todos claros. ¿Qué evidencias tenemos entonces? La primera evidencia tiene que ver que cada vez soy más consciente de mis debilidades. Piense en los niños pequeños nuevamente. Al principio no, ellos quieren hacer de todo, ¿no es cierto? Vuelan, saltan y nuevamente, porque no tienen claridad y conciencia de las consecuencias de las cosas. No me acuerdo quién me contó una vez que cuando pequeño pensaba que él podía ser como Superman. Y se puso una sábana, así. Y se puso en la ventana de la casa. Menos mal que era una casa, no era un... No, pues si yo puedo como Superman, pues. Y saltó y bueno, ahí le quedaron los dientes bastante con consecuencias, ¿no es cierto? Cuando crecemos, nos vamos haciendo más conscientes de nuestras debilidades. Y esto es relevante. Cuando usted crece, se hace consciente de sus debilidades. En la medida que crecemos, nos damos cuenta también qué cosas no están bien en nuestras vidas. Fíjense que en 1 Timoteo 4:16 dice, Pablo le sugiere, le recomienda con mucho cariño a Timoteo, que le dice, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo, no somos superhéroes, estamos en un proceso de crecimiento. ¿Ya? Recuerden que todavía no tenemos cuerpo glorificado. Entonces todavía hay debilidad en nuestro cuerpo. ¿Ya? Como dice Juan, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Todavía nuestra humanidad lucha con eso. Y usted dice, pero ¿cómo tanto? Piense que el Señor Jesús fue tentado con lo mismo. Entonces, ¿cuánto más nosotros no vamos a ser tentados con aquello? Con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Pero es así. Es así.
Nos hacemos conscientes entonces de nuestras debilidades. Seamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades y no nos expongamos a ellas. Fíjense ¿qué es lo segundo que le sugiere Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Pero aquí también puede ser para nosotros, huye de aquello que tú sabes que no te hace bien. Acá Pablo no le dice a Timoteo, ponte a razonar, compártele las 4 leyes a las pasiones juveniles, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no es cierto? Saca la Biblia, ponte a discutir, enséñale doctrina a las pasiones juveniles. ¿Le dice eso? No. Nuestros cuerpos no están glorificados todavía. No están glorificados todavía. Debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades. Insisto, no solo son en la carne, ¿ya? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuáles son mis debilidades? Y debo ser consciente. Cuando yo crezco, cuando maduro, conozco, soy consciente de aquello y no me expongo a aquello. Porque sé que si me expongo, corro peligro. Tengo cuidado de mí mismo. Me conozco. Lo segundo, empiezo a ver la vida como un proceso. Ya habíamos dicho esto, ya entiendo entonces que las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Fíjense que el versículo de Primera de Pedro, está un poco chica la letra ahí en la pantalla para mí, así que lo voy a buscar en mi Biblia. Y si para usted está pequeña, lo invito a que también abra su Biblia. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Pero, Primera de Pedro, está bien, capítulo 1. No, yo me equivoqué, perdónenme, pero es Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Ya? ¿Me perdonan, no es cierto? Ya, gracias. Están creciendo, están madurando. Dice, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Fíjense que diligencia significa urgencia, rapidez, o sea, esto es importante. Eso significa diligencia, ¿no es cierto? Esto es rápido, ¿ya? Pon toda diligencia. Es como, preocúpate de esto. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, es como decir, Señor, ya fui salvo, ya estoy completo. No, dice, mira, qué bueno, es algo relevante, es algo importante, porque tienes fe, pero ahora te toca a tu fe añadirle virtud, ¿no es cierto? Y uno dice, ya me desarrollé, hice un doctorado en virtud. Qué bueno. Pero mira, ahora la virtud tienes que añadirle ¿qué cosa? Y esto no se acaba. Es un proceso. Es un proceso. Porque cada día hay una oportunidad de añadir estas características, estas cualidades. Perdón, que tengo aquí el control y he estado con algún problema, entonces... es un proceso. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Hay un deseo ardiente por Dios. Si yo estoy creciendo, entonces mis deseos van cambiando y entiendo yo que ya hay un deseo como que, Señor, las cosas tuyas me atraen, me gustan, ya comienzo a invertir tiempo. Fíjense que cuando en Apocalipsis se nos habla, dice, pero has perdido, se te ha caído, ha disminuido, todos los sinónimos que usted quiera, el primer amor, habla de esto. No quiere decir que las personas no sean salvas, sino que ese deseo ardiente que había en esa iglesia en un comienzo, que motivaba a que las personas estaban día y noche meditando en esto, ya colocaban su fuerza, su energía, sus recursos en entender más a Dios, esto se había perdido. Y se había convertido tal vez en una iglesia que era muy doctrinal, pero había poca pasión por el Señor. Cuando yo crezco, entonces,
el deseo debiese ir en aumento y no disminuyendo. Nuestra respuesta al pecado es rápida y con genuino arrepentimiento. Cuando yo entonces efectivamente voy madurando, detecto rápidamente, el Señor hace sensible mi vida espiritual ante aquello que no corresponde. Y rápidamente yo respondo ante eso. No dejo pasar un día, 2 días, una semana, un mes. Entiendo que hay algo que no está ocurriendo, no está funcionando bien en mi vida. Y necesito rápidamente ponerme en paz. Eso es única y exclusivamente porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Veíamos en nuestro congreso de Semana Santa, ¿recuerdan? La triple unidad. Y se hablaba mucho acerca de esto, que cuando éramos vidas controladas por el Espíritu, significaba básicamente que teníamos conciencia espiritual. Y el Espíritu Santo obraba en nosotros, ¿ya? En nuestras decisiones. Entonces, en aquello que no conviene también obra el Espíritu de Dios. Y si yo voy creciendo, voy madurando, entiendo cuáles son las cosas que no están bien en mi vida. No está ahí, pero los invito por favor en que sus Biblias, por favor, vamos a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Versículo 1. Ya. Versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, me gusta porque Juan siempre recalca nuestra identidad acá. Y es importante que nosotros partamos de esa base. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya? Porque nuevamente esto es un proceso, es un crecimiento. Aún no está completado. Desde este lado del sol todavía tenemos algunas fallas. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Pero fíjese qué es lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que entiende que en algún momento estaremos cara a cara delante de el Señor, todo aquel que comprende esto, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Esto no es que alguien te esté vigilando, que te esté diciendo, ¿sabes qué? Oye, mira, cuéntame qué estás haciendo, qué hiciste, qué dejaste de hacer, por qué no lo hiciste. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que conscientemente yo me doy cuenta que un día estaré delante del Señor. Y por eso, entonces yo tomo la decisión de purificarme a mí mismo. No porque alguien me lo esté diciendo. Ni siquiera porque la iglesia me lo esté diciendo. Sino porque yo entiendo que es mi relación con el Señor. Y que yo debo purificarme. Yo. Porque un día estaré cara a cara con Él. Vemos nuestras pruebas como oportunidades. Cuando crezco, entonces ya las pruebas son oportunidades. Entiendo que el Señor en cada una de estas pruebas algo va a hacer en mi vida. Algo me va a transformar. Cuando yo crezco, veo el servicio a Dios como un honor y no como una carga. Ya, para muchos el servicio a Dios es como, no, sabes que no, mira, no. No. Es un honor, uno dice, gracias Señor porque me permite ser partícipe de tu obra, de tu reino. Gracias. Y esto nadie está obligado en el servicio al Señor. Nadie está obligado. Pasamos más tiempo orando y alabando. De hecho, el hecho de venir acá y estar reunidos tiene que ver con esto. ¿Ya? Tiene que ver, como veíamos, que cuando estaban unánimes toda la iglesia en el comienzo, no es que, no, Señor, yo ya fui salvo, entonces yo voy a hacer mi propia, voy a hacer yo solo con mi iglesia. Entonces Juan estaba por un lado, Pedro estaba por otro lado.
No, el Señor, ¿qué le dijo? Vayan todos juntos, unidos, no por separado, sino que todos juntos. Entonces pasamos acá más tiempo juntos. ¿Ya? No hay ningún versículo en la Biblia que a usted le obligue a estar acá el día domingo, ni que tal vez en su reunión de su semana, no. Pero entendemos obviamente que en la medida que nos reunimos, vamos creciendo, ¿ya? Y vamos aportándonos unos a otros. ¿Ya? Yo contribuyo como un cuerpo en el crecimiento de otros y otros también contribuyen muchísimo en mi crecimiento. Cuando crecemos, entonces hay un deseo hacia la obediencia. ¿Ya? Es por amor. Ya no es temor, no, sino que, Señor, qué lindo que cada por ejemplo, en los mandamientos, cuando yo entiendo que hay mandamientos que están relacionados en mi relación con Dios y mi relación con el resto, entiendo entonces que no es una obligación, sino que yo hago las cosas por amor. Alguna persona decía, mira, para mí, más allá que el mandamiento diga no mentir por lo que está en la palabra, yo entiendo, me decía una persona, que cuando el mandamiento dice no mentir, es porque Jesús es la verdad. Entonces, si yo miento, lo que estoy haciendo es negar a Jesús. Y eso no lo quiero hacer. Entonces, los mandamientos los hago por obediencia. Hay un amor hacia la obediencia, no es una carga tampoco. Cuando crezco, hay una actitud también de crecimiento. Yo tengo esta actitud y tengo ganas de crecer, ¿no es cierto? Y es relevante. Y por último, también hay un deseo de compartir. Ahí nos compartía también Magali la vida de Fresia. Efectivamente, Olger siempre contaba que se levantaba y él veía que Fresia 3 de la mañana, 4 de la mañana estaba orando y decía, hoy me da vergüenza por mi vida, ¿no es cierto? Y ella tenía la oportunidad donde estaba de poder compartirle a otro. Entonces, cuando yo crezco, existe ese deseo, ese anhelo y esa voluntad. ¿Ya? Es de forma natural y tampoco es una carga para nosotros. Entonces, para ir terminando, ¿qué debemos? Está ahí. Es el desafío para nosotros, ¿ya? Porque una cosa es que nos sentemos, ¿no es cierto?, acá, digamos, vengamos a la casa del Señor, alabamos, ¿no es cierto?, escuchamos un mensaje, pero si no nos vamos con un desafío, entonces esto no tiene sentido. Fíjese, el primer desafío, y es para que lo haga usted de manera consciente. Evalúa tu vida y pregúntate, ¿dónde estás el día de hoy? Y esto no tiene que ver que yo digo, mira, resulta que si yo comparo mi vida con la de 10 años atrás, no, lo que pasa es que yo antes bebía alcohol, era promiscuo, ¿no es cierto?, veía pornografía y mentía mucho. Y hoy día eso no lo hago. Es que la vida cristiana no se trata tanto de hacer o dejar de hacer cosas. Y tiene que ver más con la segunda pregunta, ¿dónde quieres estar? Tiene que ver con, si yo evalúo mi vida el día de hoy y la comparo con mi vida de hace 10 años atrás, ¿estoy más cerca o más lejos del carácter de Cristo? No es con cosas evidentes de mentir, no mentir, es mi vida comparada hoy con la de 10 años atrás. ¿Se parece más a la de Jesús o no se parece más a la de Jesús? ¿Ya? Y le pido que esta respuesta sea para cada uno de ustedes. Esta pregunta y respuesta de ustedes con el Señor. Si la respuesta es estoy más cerca, bien. Entonces usted ha trabajado en su crecimiento. Y la respuesta honesta, sincera puede ser no. La verdad es que hoy evalúo y no, comparado con 10 años atrás, con 1 año atrás, con 2 años atrás, la verdad es que no. He visto que estoy un poco más estancado. Bueno, ahí le dice que podemos ponernos en paz delante del Señor sin ningún problema. ¿Ya? Y Él obviamente hará también su obra en nosotros. Oremos, ¿les parece? ¿Sí?